Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge, sí se le escucha. Chévere. Vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida. Sí, profe, buenos días, presente. Buen día. Nicolai Ablestia. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Buenos días, dije presente. Buen día. Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Diego Cárdenas. Buenos días, profe, presente. Buen día. Andrea Chico. Presente, Inge, buen día. Buen día. Edison Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Espinosa. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Carla Flores. Presente, buenos días. Buen día. Victoria González. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Anthony Guerrero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Nicolás Herrera. Buenos días, ingeniero. Buen día. Francisco Herrera. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Salomón Jaya. Buenos días, Inge, presente. Buen día. David Lujuenia. Yaciel Narváez. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Wilson Obando. Buenos días, ingeniero. Buen día. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Pillajo. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe, buenos días. Buen día. Doménica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera. Presente. Luis Villamarín. Listo, entonces, ¿alguien Profe, llegó tarde bien? Ajá. Nicolai Ablestia, profe, se actualizaba la compu. Ya, listo, entonces. Bueno, como les estaba diciendo en la anterior clase, tendremos el examen nosotros después del feriado. Ustedes quedamos el día exacto para el lunes, ¿no es cierto? Que sale el lunes 11. No se olviden de eso. Como ya hablamos, eso significa que hoy, más bien dicho, esta semana, ya sea el día miércoles o jueves, vamos a tener la tutoría. Estaba revisando horarios, entonces prefiero quedar para el día miércoles, ¿sí? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, cualquier cosa que no esté clara de la materia, conversamos ahí. Y por otro lado, les voy a poner el trabajo de este segundo bimestre, que lo tendrían que entregar ustedes. Hoy estamos 4, lunes 4. Lo tendrían que entregar hasta el día viernes 15 de octubre. Entonces, hasta el viernes 15 de octubre. El trabajo del segundo bimestre va a contemplar lo siguiente. Quiero que ustedes vayan e identifiquen físicamente tres sistemas. Entre estos tres sistemas podrían ser, por ejemplo, sistemas de bombeo domiciliarios, podrían ser sistemas contra incendios,
Podrían ser sistemas de abastecimiento de agua para viviendas o edificios. Entonces, que le tomen una foto a los componentes del sistema y para cada uno identificar las características. Por ejemplo, materiales, diámetros. Y ¿qué más puedo ponerle aquí? Materiales, diámetros, longitudes, etcétera. Y hacemos una modelación manual, ¿no? En donde ustedes identifiquen el caudal máximo que llevarían, el caudal de trabajo igual en función de las velocidades típicas, y hemos visto cuáles son las velocidades típicas, entonces qué caudal se llevaría por ese sistema con las velocidades típicas, las pérdidas que se van a generar, dependiendo de los accesorios que ustedes encuentren, y si es que hay sistemas de bombeo, la altura de bombeo y la potencia de la bomba, para ver qué resultado tenemos, ¿sí? 3 sistemas que no me pondrán un sistema donde está la bomba y aquí ya listo, aquí a la casa, ¿no? Que haya por lo menos un tramo interesante para analizar. También quisiera ver qué dicen si encuentran un tanque hidroneumático, ¿no? Aquí está a veces el tanque hidroneumático y la bomba. ¿Tienen claro por qué se usa un sistema de esa forma? Cuando hay tanque hidroneumático, normalmente había generador eléctrico, entonces cuando se iba la luz, se queda con los generadores eléctricos y la presión de las bombas continúan funcionando para que siga habiendo abastecimiento. Puede ser, sí, no es una obligación, ojo. Si es que nosotros tenemos un generador, le podemos conectar al sistema de bombeo. Hay que ver que tenga la capacidad suficiente, porque la bomba jala bastante energía. No es obligatorio, pero se puede hacerlo, sí. Pero no es realmente el uso de un tanque hidroneumático. ¿Alguien tiene idea? El tanque hidroneumático no es el que distribuye el agua. ¿Distribuye cómo? O sea, qué sé yo, de lo que estábamos viendo en sanitaria es que el tanque hidroneumático, bueno, llega el agua al tanque hidroneumático a partir de una bomba que se conectaba a una cisterna y de ahí se distribuye el agua, qué sé yo, para a un edificio que era por lo general que se utilizaba. Podría ser. Sí, podría verse de esa perspectiva. A ver, en esencia, ¿qué sucede? Normalmente el tanque hidroneumático se lo coloca cuando tenemos bombas a succión. Entonces, un esquema más bien elaborado sería la bomba aquí y el tanque hidroneumático por acá. Esta bomba lo único que hace es jalar agua, llevar el agua hasta arriba. ¿Por qué? Porque suelen ser bombas de medio HP o cosas por el estilo, que son las bombas más baratas. Y se coloca un tanque hidroneumático con 2 objetivos. Primero, el tanque hidroneumático aquí tiene una vejiga de caucho. Esta vejiga de caucho, cuando nosotros le generamos presión a través de la bomba, se empieza a comprimir y el agua empieza a ocupar un volumen aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la vejiga comprimida y cuando la bomba deja de funcionar, aquí tenemos un tapón que no permite que se quite la compresión interna, o sea que más bien dicho se mantiene una presión interna dentro del tanque. Y como está la tubería al otro lado, pues se utiliza para generar presión sobre la tubería y llega a funcionar como una bomba. O sea, aquí se genera una altura de bombeo. ¿De dónde sale? De la transferencia de la compresión que tiene esta vejiga sobre el agua que está aquí adentro. Entonces se empieza a generar presión en el conducto hasta que obviamente o se acaba el agua de aquí o baja la presión y ya no ejerce un buen resultado. Entonces aquí se cuenta con un manómetro en donde este manómetro, cuando ve que la presión baja mucho,
prende a la bomba, porque está conectado directamente a la bomba. Entonces le prende a la bomba, se vuelve a llenar y se vuelve a generar presión. Por eso ustedes deben haber escuchado cuando se tiene un tanque hidroneumático, que se prende la bomba, se apaga. Después de un rato se vuelve a prender, se vuelve a apagar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros le protegemos a la bomba. ¿Por qué le protegemos? Porque la bomba, en esencia, tiende a... la bomba tiende a prenderse y apagarse demasiado bajo algunas condiciones. Entonces, mientras más grande sea el tanque hidroneumático, nosotros vamos a tener capacidad de almacenar más agua dentro del mismo y no se va a prender o apagar muy seguido la bomba. Entonces, una forma de proteger el sistema de arranque que normalmente es de los que más rápido se dañan en los sistemas de bombeo. Y por otro lado, viene a funcionar como una bomba que genera mayor presión sobre la vivienda normalmente, porque para edificios suele ser muy difícil utilizar un tanque hidroneumático. Para edificios ya se utilizan sistemas de bombeo en serie o sistemas con bombas sumergibles de buena potencia. Entonces, por ahí va el uso de este tanque hidroneumático. Es una forma de generar un sistema de bombeo económico y protegerle a la bomba. Porque, ¿qué sucede cuando trabajamos en una cisterna directamente con una bomba? ¿Qué me dice? Sin tanque hidroneumático. Tendría que estar bombeando a un solo nivel constantemente. Más que un Porque nivel, tendría que estar prendida siempre la bomba, ¿no es cierto? Si es que es un sistema que consuma bastante agua. Entonces, si es que no se coloca un tanque hidroneumático, aquí lo que se coloca es un regulador de presión. ¿Qué es lo que hace el regulador de presión? En vez de estar controlando mediante una vejiga lo que es el uso de la bomba, el regulador de presión chequea la presión en el conducto. Entonces, tiene un conducto que está conectado a la tubería y ve qué presión tenemos en la vivienda. Entonces, baja la presión de un nivel, se prende la bomba. Llega a igualar el nivel, se apaga. Entonces, en esencia, hace lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que aquí se va a prender y apagar un poco más de tiempo porque tenemos un efecto residual del agua que está dentro del tanque hidroneumático. ¿Sí me siguen entonces? Si no hubiera el regulador de presión, la bomba tendría que pasar prendida todo el tiempo. Y eso obviamente va a llevar a que se dañe con anticipación. Entonces el regulador de presión y el tanque hidroneumático vienen a generar una especie de mandos de control para el encendido y apagado de la bomba. Ahora ya hay una mayor cantidad de reguladores de presión en el mercado. Entonces es mucho más fácil decidir si no quieren colocar un tanque hidroneumático, porque el tanque hidroneumático les ocupa un buen tamaño, es caro. Un tanque hidroneumático puede costar alrededor de 300, 500 dólares y un regulador de presión italiano puede estar en 80 dólares, 100 dólares. Entonces ya se genera una diferencia. Lo importante es que no permita que la bomba pase prendida todo el tiempo, sino que regule su funcionamiento, porque hay que cumplir ciertas características para evitar que se dañe la bomba, como por ejemplo que tengamos ciclos cortos de funcionamiento, o sea que la bomba no pase prendida media hora seguida, sino que funcione entre 10, 20 minutos y ya se apague. De ahí, por ejemplo, que no se prenda y se apague a cada rato, que tampoco sean ciclos de un minuto, que está funcionando 30 segundos, se apaga 30, funciona 30, se apaga 30. Tampoco nos conviene porque se daña el sistema de encendido de la bomba. Entonces, para resolver esos problemas utilizamos ya sea un tanque hidroneumático o un regulador de presión. ¿Sí estaría claro? Sí. Sí. Listo, entonces, ¿estaría claro el trabajo que les puse? Inge, entonces nosotros diseñamos, como por decirlo así, las entradas a un edificio de X pisos y le modelamos con las pérdidas, pero solamente de la montante o todo, Ok. todo. La idea sería no todo el edificio, sino solo la parte de la cisterna, de la bomba, el ingreso de agua. Podrían seleccionar, no sé, hasta donde puedan verlo también, no habría que ver la opción.
La idea es que se vean las características del sistema, que incluyamos algo de accesorios y que lo dibujemos, lo respalden con una foto y ahí nosotros podemos identificar, ¿no? Me pueden hacer un dibujo y me dicen así, aquí hay un codo, aquí está nuestra canasta, acá está la bomba y la bomba necesita una válvula check, acá tenemos la entrada al sistema. Pues la idea es que ustedes vayan identificando todos los componentes que están dentro de un sistema. Inge, pero no tenemos que buscar ningún lugar, ¿no? Solo nosotros nos lo inventamos, por decirlo así, pero según las normas y viendo esto. Y yo preferiría que no se haya inventado el ejemplo, sino que tomen una foto y empiecen a identificar los componentes. ¿No es cierto? Digamos, de aquí que continúa el tubo hasta por acá arriba y acá ya entra el primer departamento, por ejemplo. Ya, entonces entra el primer departamento, tiene su llave de control y hacemos ese análisis. ¿Sí me sigue? Ya, Inge. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguien? La tutoría del miércoles, ¿a qué hora sería, Inge? Un rato antes del final de la clase y si es que necesitamos más, nos quedamos unos 20 minutos, yo qué sé. Ya. Ahí la idea es tratar de resolver las dudas que se les presenten a ustedes. Entonces, no se olviden, ya estaría para el viernes 15. Listo, entonces, ¿dónde llegamos con ustedes la materia? Tuberías Disculpe, Inge, equivalentes. ¿podríamos terminar unos 5 minutos antes? La siguiente tenemos prueba. Bueno, yo tengo prueba. Bueno, Ya, Inge. estamos tuberías equivalentes y vamos a ver en tuberías en serie, me parece, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Estamos aquí. Sí, ahí estamos, Inge. Sí, eso nos toca. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar un poco primero de las tuberías en serie. En esencia, nos dice, son tuberías en serie si están conectadas extremo con extremo de forma que el fluido circula de manera continua sin ningún ramal. El caudal se mantiene constante a lo largo de todo el sistema. ¿Qué me dicen? ¿Qué significaría para ti un sistema de tuberías en serie entonces? O dame un ejemplo, Anabel Viera. Podría ser en un edificio. Puede ser, sí, pero el ejemplo específico. Podríamos decir para el sistema de bombeo. O, Puede ser perdón, para el sistema de bombeo, sí. Pero o ¿dónde se para vería la serie? incendios. ¿Perdón? ¿Para qué? Para la tubería contra incendios también podríamos decirlo. Claro, sí. Pero ¿dónde sería el sistema en serie? ¿Cuál sería la parte que nos lleve a entender que es un sistema en serie? Mm, al instante de tener en cuenta las pérdidas. No. Lo de ser en serie no tiene nada que ver con las pérdidas. ¿Por qué crees que llamamos en serie? Diciendo que tenemos varias tuberías conectadas de extremo con extremo y el fluido circula de manera continua sin ningún ramal y se mantiene el caudal a lo largo del sistema. ¿Dónde iría el análisis, Ana? Am, podría ser desde, por ejemplo, desde que está conectada en la cisterna hasta la distribución. Ya, pero ¿en qué parte veríamos exactamente?
el sistema en serie. Qué caray. ¿Qué te ocurre algo? No, o sea, no se supone que sería, o sea, que está en serie porque están conectadas una a continuación de la otra. Una tubería a continuación de la otra, y ya, entonces, ¿qué característica necesitaría? Tener el mismo caudal. Caudal, sí, si están una a continuación de la otra, se le iba a ver el mismo caudal. En esencia, ¿a qué nos referimos? Este de aquí debería tener el mismo diámetro que el de acá. Puede que sí. Ambas tuberías deberían tener como que las mismas características, casi las mismas, para que el caudal se mantenga constante. ¿Cómo sería casi las mismas? El mismo diámetro, mismo tipo de material. Pero si tienen el mismo diámetro, el mismo tipo de material, ¿por qué no es una sola tubería? Las Yo creo que tuberías sí podría variar los diámetros, ¿Por qué podría variar los diámetros? porque podría controlar con la velocidad y tener el mismo caudal sin importar el diámetro que esté usando. Exacto. Esa es la idea. Un sistema de tuberías en serie, en esencia, va a tener diferentes tuberías con diferentes diámetros y el caudal va a ser el mismo. ¿Por qué el caudal va a ser el mismo? Porque funcionan como un conducto delante del otro y no tiene a dónde irse el caudal. Como dice aquí, no hay ningún ramal para generar una división. Entonces, esta es la parte importante. Tenemos un sistema donde hay varios tubos. ¿Por qué son varios tubos? Porque tienen diferentes diámetros. Podrían tener diferentes rugosidades o coeficientes de fricción. Sí, no es lógico, ¿no? Porque normalmente no es que dices, bueno, le pongo un tramo de PVC y el siguiente ya le pongo cobre. En la práctica no suele ser una buena opción, pero sí puede ser, bueno, le ponemos aquí un diámetro de 2 pulgadas y más acá le pasamos a 1,5. ¿Pasa en un sistema contra incendios? Sí, pasa un montón. ¿Por qué? Porque la tubería principal suele tener un diámetro mayor que la tubería secundaria. Entonces, claro, habría que ver, cuando ya tenemos ramificaciones, deja de ser una tubería en serie, ya se vuelve una ramificación, como se lo dice, pero por ejemplo, podemos tener que llega la tubería principal hasta un punto y de repente para llegar al aspersor el diámetro es muy grande, entonces le bajamos. Pasa porque, por ejemplo, tenemos una tubería principal de 1,5 pulgadas o de 2 pulgadas y la tubería que llega al ramal podría ser que se requiera que sea solo de 1 pulgada. Y ya cuando llegamos al aspersor en el sistema contra incendios, ya tenemos que tener un pedacito de tubería de 0,5 pulgada. ¿Por qué la conexión del aspersor es solo de medio? Entonces, a eso se refiere un sistema de tuberías en serio compuestos. En esencia, un sistema donde tengo varios tramos de tubería con diferente diámetro. Y la verdad es algo bastante común. No sé si está claro ahí. Sí, Inge. Ya, si me hablan de que tenemos el mismo diámetro, el mismo material, viene a ser una sola tubería, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser compuesta si tiene el mismo caudal, la misma velocidad, el mismo material, las mismas pérdidas, etcétera, etcétera? Entonces, por ese lado vamos cuando nos referimos a tuberías en serie. Es importante tener claro que en la mayoría de sistemas trabajamos en ciertos tramos con tuberías en serie, especialmente por la necesidad en algunos casos incrementar caudal y en otros incrementar presión. Lo mismo cuando ustedes llegan a una vivienda, van a llegar con una tubería más grande. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Si tienen una cisterna, la cisterna para la bomba va a trabajar en un inicio con una tubería normalmente de 1,5 pulgadas.
Cuando llega la bomba, le podemos bajar. La recomendación es bajarle a 1 pulgada. Pero si aquí está la vivienda, tenemos nuestra llave de control y acá ya en la entrada le podemos bajar a media pulgada. ¿Por qué a media pulgada? Pues porque ya los accesorios de la vivienda son de media pulgada. Por otro lado, le damos más presión de esta forma, pero también vamos a tener más pérdidas. Entonces, capaz que viene alguien y me dice, no, mucho bajarle a media pulgada. Yo quiero que tenga buen caudal, porque si yo le bajo a media pulgada, baja mucho bueno, más que buen caudal, quiero que tenga un buen flujo de agua. Entonces, con una tubería de media, probablemente yo le abro 2 puntos y las pérdidas de carga van a ser muchas, y eso genera que baje la presión y ya no me da una buena calidad de servicio. Entonces le bajamos a 3/4, le subimos, perdón, a 3/4 de pulgada. Una tubería de 3/4 de pulgada va a jalar bastante más agua que una de media, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, trabajo con 3/4 y ya cuando esté llegando, por ejemplo, aquí está el baño, en el baño ya le pongo la tubería de media. Entonces, eso estamos hablando en esencia de un sistema funcionando en serie por tramos, porque obviamente cuando ya estemos aquí, no es que solo llego a la ducha y ya, ¿no? Tengo que dividir un ramal que vaya para el inodoro, otro ramal que vaya para el lavamanos, entonces ya se empiezan a formar ramificaciones. Pero hasta el punto de ingreso viene a funcionar como un sistema de tuberías en serie. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces, si tenemos diferentes diámetros, pero el mismo caudal, significa que vamos a tener diferentes velocidades y por otro lado, diferentes tipos de pérdidas generadas. En esencia, tal cual tendríamos algo así, en donde tengo una línea de succión con un diámetro mayor. Acá y abajo tengo una línea de descarga con un diámetro menor. En esencia, un sistema funcionando en serie. Y ya tenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo se ve reflejado esto del sistema funcionando en serie dentro de la ecuación de Bernoulli? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Anthony Garre? Con las velocidades, diría Con yo, las porque velocidades, se ¿ya? ¿En mantiene qué el mismo parte? caudal, pero el diámetro cambia, entonces el área por la que pasa el volumen de agua es diferente. Perfecto. Cuando el diámetro es menor, la velocidad aumenta. ¿Ya? Si aquí tenemos Bernoulli y aquí está 1 y aquí está 2, ¿esta velocidad variaría? No, ahí está a la atmósfera y como la velocidad es casi despreciable, los 2 puntos se obtienen cero. Exacto, no es esta velocidad. ¿Dónde se vería reflejada la velocidad que mencionas tú? En las tuberías, en el punto donde salen las conexiones a los accesorios o en las tuberías. Ahí hay ¿Ya? los cambios dos de diámetro, que está la línea de succión y la línea de descarga. Perfecto. Y dentro de esta ecuación, ¿en dónde estaría reflejado eso? En la carga de velocidad. En la carga, pero no en esta o sí en esta. O sea, en los dos Ya puntos, me diría yo. dijiste que no, ¿no es cierto? Esta no. Entonces se No, vería reflejado en las pérdidas. Sí, porque vamos a tener pérdidas por fricción con la velocidad 1. Vamos a tener pérdidas por fricción en función de la velocidad 2. Vamos a tener pérdidas menores debido a la entrada hacia la tubería, debido a la bomba con la velocidad 1 y después pérdidas menores debido a la válvula, al codo, al otro codo y a la salida en función de la velocidad 2. ¿Sí está claro eso? ya dije sí. Entonces ahí se ve reflejada esta influencia. Entonces, en esencia, cuando hablamos de tubería en serie, los caudales tienen que ser los mismos. Si tenemos caudales diferentes, deja de ser en serie, podría convertirse en ramales. En paralelo, vamos a ver luego, pero es totalmente diferente. Y nos dice que las pérdidas de carga en cada sección se suman. O sea, la pérdida total va a ser la de la sección 1, 2, 3, hasta
la sección L. Por otro lado, ya dijimos, la pérdida total dentro del sistema equivale a la suma de todas las pérdidas parciales que nosotros tenemos. Entonces debemos identificar cada pérdida con la velocidad correspondiente y ese normalmente es uno de los puntos de falla o de error dentro de estos ejercicios. En esencia, entonces podríamos hacer un ejercicio identificando las pérdidas de un sistema en serie, tal cual el mismo sistema que tenemos, que teníamos que les indicaba. Hay una diferencia de 10 metros entre los dos reservorios. Y tenemos una línea de succión que nos dice con tubería de acero de 4 pulgadas es de la 40. Tenemos la bomba, una válvula de globo abierta por completo y dos codos estándar acá. Una línea de descarga de acero de 2 pulgadas es de la 40. Entonces bajamos de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Y nos dice, calculemos qué potencia suministra la bomba. Si la eficiencia es del 76%, tenemos un caudal de 53 metros cúbicos por hora. El líquido es alcohol metílico a 25 grados centígrados. La línea de succión está compuesta por la tubería que ya hablamos de 4 pulgadas, es de la 40 y tiene 15 metros de largo. La longitud total de la tubería de acero de 2 pulgadas, que es la de la línea de descarga, es de 200 metros. Nos dice tenemos una entrada al almacenamiento, al almacenamiento, que es la de acá arriba, perdón, con bordes cuadrados y codos estándar. Y la válvula es una válvula de globo. Entonces copien y hacemos rapidito este ejercicio.
¿Listos? ¿Estamos? A ver, ¿me ayudas con este ejercicio, Wilson o Van? Wilson, ¿estás Wilson o no estás? Ingeniero. Estaba con un problema del micrófono. Problema. A ver, ¿me ayudas entonces? ¿Qué deberíamos hacer para empezar a analizar este ejercicio? Bueno, primero escribiríamos los datos y estaríamos, a ver, tenemos un caudal de 54 metros cúbicos sobre hora. Y también nos da, podríamos aplicar la ecuación de Bernoulli. Podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, perfecto. ¿Entre qué? ¿Entre qué y qué aplicarías Bernoulli? Entre 1 y 2. Siempre hay que poner nuestro nivel de referencia, ¿cuál sería? Sería 1. El nivel del agua 1. Dentro de Bernoulli tenemos carga de presión en 1, más carga de velocidad en 1, más Z1 es igual a carga de presión en 2, más carga de velocidad en 2, más Z2. Tendríamos más las pérdidas. Y aquí menos la altura de bombeo, que es lo que nos está preguntando el ejercicio. ¿Cierto? Altura de bombeo para sacar la potencia. De estas características, ¿qué tendríamos y qué no tendríamos en la ecuación de Bernoulli? ¿Qué me dices? ¿Cuál se mantiene como una incógnita? ¿Cuál se mantiene como un dato? ¿Y cuál sería cero? La velocidad no hay. Tenemos Z1, sí. La presión. La velocidad. ¿La presión hay o no hay? No. ¿Que no hay presión? Z1 sí tenemos. ¿Que no hay presión, pero? Ajá, no, no hay presión. ¿Pero cuál sería la razón? Por lo que es un sistema, o sea, que cae por gravedad. No hay presión porque estamos aquí abiertos a la atmósfera, ¿no? Aquí tengo un punto de apertura, eso significa que tengo presión interna en el tanque. Si no, tenemos ya pues, el tanque en contacto con la atmósfera, entonces no puedo tener presión aquí. ¿Está claro eso? Sí. Tengo Z1
No, No, porque aquí está nuestro nivel de referencia. Ahora, ¿tengo presión en 2? ¿Carga de presión? no tampoco por lo que está abierto. Exacto, ¿tengo carga de velocidad? No, No tenemos. ¿Tengo Z2? ese sí. Z2, sí. ¿Tengo pérdidas? Sí, porque nos dice que Siempre. tenemos una eficacia Ujú. de 76%. Exacto, siempre va a haber pérdidas, no se olviden de eso. ¿Y tengo altura de bombeo? Obviamente, ¿no? Si tengo una bomba, tengo que tener altura de bombeo. Esto podría quedar como altura de bombeo es igual a Z2 más la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menos. Entonces, Z2 corresponde a la diferencia de nivel, serían 10 metros. Entonces, parto ya de que tengo que identificar cuáles son las pérdidas dentro del sistema, tal cual como estábamos conversando hace algunos minutos. Entonces, empecemos por las pérdidas por fricción. ¿Qué tendríamos en las pérdidas por fricción? Fricción, tú mismo. Perdón, Inge, no le escuché, se me cortó. Es que ¿Qué al lado están tendríamos? construyendo. Está bien. ¿Qué tendríamos nosotros como parte de las pérdidas por fricción? A ver, tendríamos los accesorios, me dice, o Fricción primero estamos viendo. fricción. Bueno, la longitud de los tubos, ¿Ya? ¿Cuántos componentes habría para las pérdidas por fricción? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles 4? La línea de succión de la tubería, ¿Listo? también donde se conecta la T y la válvula de globo. Bueno, esta es la válvula de globo, no hay ninguna T. No, la de al lado. La bomba. Esta es la bomba. Esa, de la bomba a la T tenemos un trámite. No sé si lo tomamos en cuenta. Esto de acá debería ir como parte de la línea de impulsión, porque tiene el mismo diámetro. ¿Sí? Pero una cuestión, esto no es una T y esto tampoco es una T. ¿Sí? Son directamente los accesorios. La bomba va directamente conectada al sistema. Listo. Entonces tenemos dos componentes de las pérdidas por fricción. El uno es el de la succión y el otro sería el de la descarga, como lo ponen acá. ¿Qué tendríamos en la succión? ¿Qué ecuación deberíamos utilizar? ¿Qué ecuación utilizarías tú, Wilson? La de Heisenberg-Williams, ¿Hacen Williams? ¿Por qué? porque tenemos los diámetros. También podríamos calcular a ver. ¿Qué más podríamos calcular? Estoy revisando, profe. No. Donde decíamos que era bueno aplicar Hassen-Williams, pues tuberías que estén en sistemas con turbulencia completa. Recuerden, decía más del número de reinos mayor a 8000, me parece que es el límite inferior. Y además,
Hazen-Williams en tuberías, normalmente la recomendación es que tengan más de 2 pulgadas. Solo una recomendación, pero sí da mejores resultados. Entonces, utilizarías Hazen-Williams. Sí, una porque tenemos la bomba y se genera turbulencia. Y también como nos dice el ejercicio, pues, como ustedes Podemos también también. ver si es turbulento por el número de Reynolds, ya que sí nos da la velocidad. Y Exacto, también el podemos diámetro de evaluar. las dos. ¿Cuál? Podemos evaluar el número de Reynolds. Entonces, evaluémoslo primero para aplicar. Entonces, número de Reynolds era igual a velocidad, no se olviden, por el diámetro sobre viscosidad cinemática. ¿Cuánto sería la velocidad? Tendríamos que calcularla, ¿no es cierto? La velocidad va a ser igual a caudal, que el caudal nos da 54 metros cúbicos por hora. Valdría la pena ponerle en metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale los 54 metros cúbicos por hora en metros cúbicos por segundo? 0,015 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, la velocidad va a ser caudal sobre área. Tengo el caudal 0.015 y el área sería pi por, ¿cuál sería el diámetro? 0,123. Ya en metros, en la tablita. El diámetro 0.023. No, 0.1023, perdón. ¿No? 1023. Sí. Ya. Al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da la velocidad? Uno punto 1.82. 1.82 metros por segundo, ¿sí? Entonces acá tendría 1.82 por el diámetro 0.123 sobre la viscosidad que nos está diciendo alcohol metílico a 25 grados. ¿Me ayudan con el dato? .60 por 10 a la menos 4. 5.60 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por segundo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos da el número de Reynolds? Profe me dio 332,48. No te escuché cuánto. 332,48. De hecho, me confirma el abajo es de la menos 4. Sí, profe, es 560. Israel. Me confirman el 560 qué dato es.
¿Viscosidad cinemática o viscosidad dinámica? Esa es la dinámica. Y 560 por 10 a la- Es que es dinámica, entonces ahí está nuestro error. Tenemos que considerar la densidad aquí arriba. La ¿Cuántos? cinemática sería 7 por 10 a la -7. Y tenemos el dato, mejor aún. Entonces. Ah, sí. Eso sí, porfa, no hay que confundirnos. ¿Cuánto me dijiste la de cinemática? 7.10 por 10 a la -7. 10 por 10 a la menos 7. Sí, estaba muy alta la viscosidad ahí. Podría ser. No sé ¿Cuánto nos da ahí si reunimos? Ahí me da 262.23 por 10 a la 3. 62. ¿Te cuento? ¿262? Punto 23 por 10 a la 3. 62.230. Ahí sí estamos ya con un valor considerable en una zona turbulenta. ¿Sí? Entonces, si podríamos usar sin problema la ecuación de Reynolds, habría que hacer lo mismo de una vez con el otro tramo, ¿no es cierto? Saquemos de una vez para el tramo de impulsión. ¿Cuánto sería la velocidad en el tramo de impulsión, en el tramo de descarga? Caudal 0.015 sobre pi por el diámetro, que en este caso es el de 2 pulgadas, ¿cuánto me da? 0.0 Pulgadas 0.0525. 5 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da la velocidad? Con una velocidad bastante alta, ¿no? Sí, me da 6,93. 6,93 metros por segundo. Estamos hablando ya de que tenemos una velocidad más alta de las recomendaciones, entonces hay que tener cuidado con esa velocidad. Tiene que esté bien sacada la velocidad, ¿no? Entonces el número de Reynolds sería 6.93 por el diámetro 0.0525 sobre la viscosidad, que se mantendría 7.10 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto me da Reynolds? A subir, ¿no? Tenemos mucha más velocidad. $512.43 por 10 a la 3. 512.430. Flujo turbulento. ¿Sí? ¿Está ahí todos claros? Tenemos un par de minutos Sí. antes de continuar porque me pasan de las 10. Llego de las 8.
Listo, continuamos, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. Wilson, tú mismo me ayudas. Estamos viendo nosotros ya. Que cumplimos con el número de Reynolds. Entonces vamos a empezar a sacar lo que son las pérdidas por fricción en el tramo de succión. En que utilicemos la fórmula de Hassen-Williams. ¿Cómo queda la fórmula de Hassen-Williams en función de las pérdidas? Wilson. ¿Estás, Wilson? Eh, ¿Está o no está Wilson? Voy a darle un par de minutos por si acaso, pero si no está Wilson, tengan en cuenta que es como que no está en la segunda. Ayúdame hasta ver qué nos dice Wilson. Diego Cárdenas. Inge, pero no necesitamos calcular primero la rugosidad para después calcular el coeficiente de fricción y con eso ya poder usar Hassen-Williams, porque tendremos que encontrar el coeficiente de Hassen-Williams y necesitamos el coeficiente de fricción. No, porque en esencia, calcular el coeficiente de fricción lo hacemos ¿para qué? Tú mismo, Ana, a ver, me explica. ¿Para qué nosotros determinamos el coeficiente de fricción? Es para Darcy. Para Darcy, sí, sí. Para la ecuación de Darcy-Weisbach. Perfecto. Nosotros para Hassen-Williams, pues lo que tenemos que hacer es ver el material e identificar cuál es el coeficiente de Hassen-Williams para dicho material. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Entonces, si es que me decían utilicemos la ecuación de Darcy, la utilizamos con el factor de fricción, pero Wilson me dijo que utilicemos la ecuación de Hassen-Williams, entonces por eso estábamos utilizándola. Hoy podemos usar esa fórmula que es de 10.643 por la longitud, A ver, por el caudal elevado a la 1.8519. Todo eso sobre el coeficiente de Hassen-Williams elevado igual a la 1.8519 perfecto. y por el diámetro a la 4.87. Exacto, aquí tenemos una ecuación simplificada que nos puede servir de gran manera. Listo, entonces, con esta ecuación vemos que en la succión, ¿qué longitud teníamos? 15 metros de largo. 15 metros de largo. Perfecto. Caudal era 0.015, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Coeficiente Hassen-Williams para 0.
150. 150. Sí, Profe, el tanque para acero galvanizado es 120. Sí, es 120. 120. 120. Bien. Y el diámetro en este caso era 0.100, ¿cuánto? 1023. 23, perfecto. ¿Cuánto nos dan las pérdidas por fricción? Perdón, Inge, ¿a cuánto está elevado el diámetro? 4 puntos. Sí. Ya. Cero 0.63 Inge las P. 0.63 metros, perfecto. Pongamos de aquí mismo con azul lo que es la descarga. Mantiene esto. La longitud de la descarga era 200 metros. Caudal se mantiene 0.015. La St. William se mantiene en 120 y el diámetro varía a 0.05. ¿Qué más era? 0.0525. ¿Cuánto nos damos a pérdida? Inge, los datos que estamos poniendo en azul, para qué son ahorita? Para lo que es la descarga. Ya, ya, Inge, gracias. Profe, me sale full bajito, no sé si esté bien, me sale 0,0029. 129. Creería que no. Que la longitud es mucho más grande. La velocidad va a ser mucho más grande que 0.015. Lo revisan, por favor. Eran los exponentes, ¿no? Confirman, alguien. Profe, le corregí, pero me da 215,17. A mí también me sale eso. No sé si está bien. Que es más grande que la longitud que tenemos. Me parecería demasiado. Alguien que nos ayude verificando. Yo igual, a mí me salió así igual, Inge.
Parece que sí da un valor bastante grande. ¿Cuánto les dio? 215,17. Ahí ya nos da una idea de qué está pasando. Tenemos, me dicen, demasiadas pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué significaría eso? Claro, en un conducto tengo 60 centímetros, que está perfecto, y en el otro tengo 215. ¿Qué piensan acerca de esto? Profe, puede ser por lo que en uno me salió la velocidad de 6,93, o sea, excede el rango permitido. Hay una velocidad demasiado alta. La velocidad demasiado alta va de la mano con la generación de pérdidas demasiado altas. Sí, por ahí puede ir también. Pero en Pero la reducción esencia, del diámetro es muy grande también. el diámetro es muy grande. O sea, la reducción es muy brusca porque se baja a la mitad de uno. Sí, por ahí puede ir también. Nosotros estamos bajando dramáticamente el diámetro. Eso nos genera un incremento de velocidad y por ende un incremento de pérdidas dramático. Aparte que tenemos una longitud bastante grande, 200 metros. Pero es importante también analizar que tengo que vencer 10 metros de diferencia de nivel. Y en pérdidas voy a tener 22 veces lo que es la altura que debo vencer. Entonces, en esencia, ahí ya debemos tener una especie de alerta, ¿no? Las pérdidas son demasiado en comparación con la altura que yo debo vencer. Esto va a resultar en una bomba demasiado grande, un sistema demasiado costoso. Entonces ya tenemos una alerta de que probablemente este sistema no esté bien diseñado. Ahora entonces, nos quedamos con esas pérdidas. Nos tocaría determinar pérdidas menores, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos? Identifiquemos los coeficientes de pérdida menor. Aquí una entrada con bordes cuadrados, ¿se acuerdan qué coeficiente teníamos? Y acá una salida también de una vez, ¿me ayudan? Lo mismo, coeficientes para los codos, para la válvula de globo. Profe, para codo estándar dice que para pulgada 4 es de 0,51 y para la pulgada de 2 es de 0,57. 0,57, ponemos como codo. La entrada a la tubería y la salida de la tubería. La de globo también, 100% abierta, ¿cuánto me da? Dice que 10 Inge para válvula globo completamente abierta. 10 es una pérdida grande. La entrada y salida, ¿cuánto nos da?
Profe, ¿sería una entrada recta? Sí, entrada recta y salida recta. Sería 0,5. Ya, una salida. Salida dice que es 1. Solo dice salida y en la tabla dice 1. Perfecto. Entonces en la succión, la sumatoria de K va a ser 0,5. No hay nada más. ¿No es cierto? 0,5. Entonces, pérdidas menores van a ser 0,5. ¿Cuál era la velocidad aquí? 1,80 y algo. La velocidad era 1,82. 2 al cuadrado, ¿me da cuánto? Cero coma 0,84. 0,084. Una pérdida 8 centímetros, relativamente pequeña. Ahora sí vamos a ver qué pasa en la descarga, donde tengo 10 más 0,57 más 0,57 más 1, me da un total de 12,14, si no me equivoco. Sí, Inge 12,14. ¿Cuánto era la velocidad? Eh, 6,93. 6,93 al cuadrado. Ya solo del 6 sabemos que vamos a tener una velocidad bastante alta y por ende unas pérdidas bastante altas. ¿Cuánto nos da? 29,72. 19,72, casi 30 metros de pérdidas, una locura. Entonces, el total de sumatoria de pérdidas por fricción, las pérdidas menores, sería igual a 0,084 más 29,72 más, ¿cuánto nos daban las pérdidas por fricción? 0,63, Ya, y la otra, 215,17. me da la sumatoria total de pérdidas. $246. Sí, 245,60. Perfecto. Estas son todas las pérdidas que tenemos nosotros. Ahora, entonces recordamos la ecuación. Altura de bombeo era igual a 10 metros más las pérdidas, que eran 245,60. Sí. Inge. Pues la altura de bombeo total es 255,60 metros. ¿Qué opinan de eso? ¿Puede poner lo anterior un rato, por favor? ¿Qué es lo anterior? Las pérdidas menores que estaba calculando, por favor. Es que no le copié una cosa. A ver. Ya, gracias, profe. Listo. Entonces, ¿qué opinan de estas pérdidas? 255 metros. ¿Cuál es el análisis que harían para esto? Que lo importante es el análisis al que ustedes lleguen. Me dice Carla Flores.
Tal vez podría estar bien, creo. Porque en función de qué. Yo creo que está un poquito alto. Es ¿Qué altura de cosa? bombeo, eso es cierto. Ajá. Creo que estaría alto, creo. ¿Y por qué estaría alto? Como consecuencia de las altas pérdidas, toca considerar una altura de bombeo mayor, o sea, y de ese modo la potencia de la bomba deberá ser igual, mayor. La potencia deberá ser mayor, es lógico. Ahí es donde tiene que ir su criterio. Es lógico que si yo quiero subir 10 metros, tenga que bombear 255 metros. ¿Realmente va por el lado de la lógica? Es lógico, por ejemplo, que ustedes quieran subir de acá a acá con una escalera. Tienen que subir 10 metros y de repente hacen un proyecto que tengan que irse por acá, por acá, por acá. Subir los 10 metros, tienen que caminar 1 kilómetro. ¿Les parece lógico? No, Inge. No, no es cierto. Por ahí mismo va. Entonces tienen que vencer una altura de 10 metros, pero para vencer 10 metros bombeamos 255 metros. Esos son los análisis que yo quiero que hagan. No tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Porque estamos gastando un montón de plata. Veamos cuál es la potencia de la bomba que necesitamos para esto. ¿Recuerdan la ecuación de potencia? Es la Creo que altura de la bomba por caudal y por Peso específico. peso específico. Ajá. Por el peso específico, perfecto. La altura de bombeo 255,60. El caudal 0,015. Y el peso específico, ¿me recuerdan? Si no, densidad para multiplicar densidad por gravedad. ¿Cuánto? 7.74 kilonewtons metro cúbico, dice aquí. 74 kilonewtons metro cúbico. Ya como peso específico, ¿no es cierto? Sí, como peso específico. Pues quedaría por 10 al cubo. ¿Cuánto nos da entonces? ¿Cuánto nos daría en vatios? 29.675.16. 675,16 vatios. Corresponde a 29,68 kilovatios. Y eso en HPs por 1,34, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 29. 39.8. 29,8. O sea, similar a 40 HPs. Una bomba de 40 HPs para levantar 10 metros. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué pasa si en vez de los 255 yo aquí coloco los 10 metros? Diciendo que no existiera pérdida. Sabemos que es ilógico, pero simplemente como comprobación.
¿Cuánto me daría la potencia en HP directo? Y 1.5. 1.5 HP. Realmente, ahí nuevamente la pregunta. ¿Les parece lógico que diciendo que si no tuviéramos pérdidas necesitamos 1.5 HP y con las pérdidas lleguemos a una bomba de 40 HP? Una bomba de 40 HP debe estar costando sobre los $20,000 fácilmente. Una bomba de 1.5 HP no debe pasar de los $400, 500 tal vez. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes analicen la respuesta. ¿Realmente es exagerado llegar a este valor de pérdidas? ¿Cuál sería la recomendación que debería saltar de una para este análisis? ¿Qué me dice? Sería su recomendación ya solo viendo los resultados. Tal vez cambiar la válvula de globo por otro tipo de válvula, porque esa es la que más pérdidas ocasiona. Puede ser, sí. Revisar esta válvula. ¿Y qué más? Tal vez aumentar el diámetro de la línea de descarga. Eso. Incrementar el diámetro. Esta tiene que ser la recomendación directa. No están locos, esto no funciona así. Este diámetro debería salir de 3.5 o de 3 pulgadas. Entonces es lo importante, que nosotros tengamos el criterio suficiente para poder generar este análisis. ¿Está claro? Entonces, por eso, para el día miércoles yo quisiera que ustedes hagan este análisis. ¿En qué diámetro se fueran? ¿De 3 o 3.5 pulgadas? Por eso que sí tienen datos de 3.5 pulgadas en la tabla. Entonces es importante porque vamos a ver realmente cómo puede mejorarse el sistema. ¿Sí está claro? Inge, ¿Mm? y con, o sea, con pérdidas menores, más o menos, ¿cuál sería la potencia de la bomba si es que aumentamos el diámetro? Eso es lo que quiero que hagan para resolverlo y ver cuánto nos da, ¿no? Probablemente la potencia les baje bastantísimo. Lo ideal sería que les baje a 3 HP o alguna cosa por el estilo, no más. Ya, Inge. ¿Y me siguen? El resto. Obviamente, recuerden que esta es la potencia entregada. Porque necesitamos siempre calcular la potencia de la bomba. La potencia de la bomba va a ser igual a la potencia entregada sobre la eficiencia. En este caso, la eficiencia es del 76%. En esencia, ¿qué significa esto? Claro, esta es la potencia que yo tengo que darle al sistema, pero mi bomba tiene que tener más potencia. ¿Por qué? Porque se producen pérdidas dentro del elemento mecánico que es la bomba. ¿Sí está claro eso? Sí, ¿Alguna otra duda acerca de este ejercicio? Es importante, analicen siempre las respuestas, mi recomendación. Si les da algo que les parezca incoherente, de una tiene que saltarles algo. Ya. Pérdidas de 200 metros cuando yo estoy hablando de 10 metros de altura, de una el chip. Algo está mal aquí, hay que mejorarlo. Si una válvula solita les genera pérdida de 30 metros, como me dicen, revisemos esta válvula, capaz que no nos conviene colocarla. Si necesito para vencer 10 metros de altura una bomba de 40 HP, necesito reaccionar rápido. Créanme que ese es uno de los puntos más importantes que ustedes deben desarrollar. Siempre analizar las respuestas para ver si realmente es algo coherente. ¿Si me siguen todos? Sí. Ya. ¿Y cómo les fue con los ejercicios que les mandé para que hagan de manera grupal? Bien, Inge. ¿No han tenido ningún problema?
Creería que no. No, al menos en nuestro grupo creo que no. Entonces, bueno. Tenemos entonces la comparación que tienen que hacer para el día miércoles para ver esto. No se olviden, ya tienen el trabajo de este segundo bimestre, por favor. Y después, el siguiente miércoles que tenemos clases, vamos a continuar con algo de materia, ¿sí? Vamos a quedar ahí por hoy, ya a veces 50, me pidieron salir un ratito antes, entonces mejor dejemos ahí. Un buen día a todos. Hasta luego, Nos Inge. veríamos Igualmente, el Inge, día- gracias. Que estén bien. Inge, antes de que Sí. cierre la sesión, yo entré un poquito tarde a clases porque tuve problemas de conexión. Quería ver si me puede poner, por favor, en lista. A ver. Gracias. Gregory Borja. No, Luis Villamarín. ¿Nadie más? Inge, yo rato no le escuchaba muy bien por lo que estaban construyendo, le dije, pero no, sí le contesté. O sea, en la segunda hora me estaba diciendo que estaban llamando, le estaba escribiendo, pero no valía. Te voy a tomar eso, pero verás, si no me responden es como que no están. Pero sí le respondí, rato también sí, en la segunda hora sí le estaba dando los resultados. Bueno, tienes que verte pilas con eso, ya te voy a dejar listo. Ya, Inge, que Entonces, tenga buen cuídense. día. Nos vemos. Buen Profe, día. yo le iba a decir de las clases que están subidas, pero ahorita ya revisé y parece que sí están subidas hasta el 30. Sí. Solo faltaría la de hoy, ¿no? Ya, profe. Sí, listo. Muchas Entonces, gracias. que estén Hasta bien. luego, Hasta profe. luego.